Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Pues estamos listos para comenzar esta, esta, este domingo con todos ustedes. Y estamos muy contentos, estamos muy felices de poder iniciar una vez más esta reunión virtual que Dios nos permite a través de estos medios. Y antes que nada, reciban un afectuoso saludo, un abrazo de nuestra parte, de Rosy, de mis hijos, que nos acompañan aquí esta mañana para poder comenzar esta reunión, que es una reunión familiar para poder escuchar de la palabra de Dios. Hoy tocaremos el tema, ¿qué significa mortificar el pecado? Ese es el tema, es un tema muy importante. Vamos a hablar de lo que no significa, lo que sí significa, pero muy en especial lo que se logra en nuestras vidas cuando Dios mortifica el pecado en nuestras vidas. Yo creo que este es un tema que nos va a ayudar mucho a concientizar cómo está nuestra relación con Dios y qué es lo que Dios hace cuando salva nuestras vidas. ¿Qué le parece si antes de iniciar el tema ponemos esto en las manos del Señor, oramos y damos gracias por este tiempo? Señor, te doy gracias esta mañana porque tus misericordias son nuevas todos los días. Y que esta mañana, Señor, tu presencia, tu poder visite a cada uno de nosotros. Y que nos puedas mostrar, nos puedas enseñar, Señor, a través de este tema, Señor, qué es lo que tú hiciste en nuestras vidas, Señor. Cuáles son esos logros en el cual nosotros podemos disfrutar, Señor. Que este tema, Señor, nos sirva para entender la libertad que tenemos en ti, Señor. ¿Hasta dónde llega esa libertad, Señor? ¿Cómo es que nosotros podemos disfrutarla? Pero a la misma vez, Señor, que este tema sirva para que aquellos que en realidad no han entrado en esa libertad que solamente tú puedes dar, Señor, ellos puedan acudir a ti, Señor. Porque tu palabra dice que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres, Señor. Y no hay cosa mejor en esta vida que disfrutar de la libertad que solamente tú puedes dar a nuestras vidas, Señor. Y oro esta mañana para aquellos que nos escuchan, aquellos, Señor, que se han levantado, Señor, con una esperanza de que su vida sea transformada, Señor. Que este mensaje, Señor, pueda tocar lo profundo de su ser, Padre, para que ellos puedan acudir a tu llamado, Señor, y puedan recibir el oportuno socorro, Señor, que tú estás ofreciendo, Señor, a cada uno de nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bueno, pues esta mañana es una mañana, siempre es una mañana de bendición, una mañana especial. Sin antes, no quería dejar pasar que ayer tuvimos un muy buen tiempo con unas familias, unos matrimonios, unos amigos, y que en verdad pasamos un tiempo agradable compartiendo del Señor. Y yo espero que estas familias pues nos estén escuchando. Y ojalá pues este tipo de reuniones las podamos continuar, porque mi esposa y yo regresamos muy contentos, porque siempre cuando vemos que Dios obra en las vidas de la gente, pues para nosotros es una bendición. Bueno, yo creo que ya después de tantos temas que hemos tocado sobre la santificación, no sé exactamente, más de 10 temas, más de 2 meses estando compartiendo, podemos contestar por qué una persona, cuando se pone en las manos de Dios, puede ser transformada. ¿Cómo un hombre que se pone en las manos de Dios puede cambiar su vida de una manera radical? ¿Cómo es que eso se puede lograr? Bueno, yo espero que todos podamos dar esa respuesta, porque hemos puntualizado y nos hemos pasado el tiempo suficiente para poder contestar esas preguntas. Bueno, la respuesta debería ser, es porque Dios ha cambiado nuestra naturaleza y hemos entrado en un proceso de santificación. Cuando el hombre nace de nuevo, inmediatamente la Biblia dice que somos santificados. Nosotros, a manera de estudio, le hemos llamado la santificación inicial, que ya lo tratamos. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien nace de nuevo? ¿Y qué es lo que ocurre cuando alguien nace de nuevo? Bueno, en el momento en que una persona nace de nuevo, el pecado ya no reina
en nuestras vidas. Esto es muy importante. Si alguien nace verdaderamente nuevo, una persona es regenerada, lo que Dios hace en la santificación inicial es que el pecado ya no reina en nuestras vidas. Está en posición de poder mortificar el pecado. Si el pecado ya no reina en nuestras vidas y esa obra Dios lo ha hecho en cada persona que ha nacido de nuevo, entonces podemos mortificar el pecado como la Biblia nos lo manda, de que crucifiquemos las pasiones de la carne. Pero si una persona no ha nacido de nuevo, no es convertida, no conoce al Señor, obviamente no podrá hacer eso, no podrá cambiar su vida. Y aunque a veces la gente trate de cambiar, quiere hacer las cosas buenas, se va a dar cuenta que eso es algo imposible. El mandamiento de mortificar el pecado solamente es para aquellos que son hijos de Dios, aquellos que han nacido de nuevo. Y las personas que han nacido de nuevo, entonces tienen el poder para poder lidiar con el pecado en sus vidas. Entonces, pregunto esta mañana, ¿habrá algún pecado? ¿Habrá algo en su vida? ¿Habrá algo en su pasado que el cristiano no pueda vencer? ¿Habrá un pecado fuerte en la vida de alguno de ustedes que le pueda decir a Dios que es un pecado tan grande, que es un pecado tan arraigado en su vida que en realidad no puede mortificar ese pecado? Quiero contestar con un rotundo no. Toda persona que ha nacido de nuevo tiene la fuerza, tiene el poder de mortificar el pecado. Esto significa que los cristianos no tenemos excusa ante Dios de decir que hay algo en nuestras vidas, algún pecado o una tentación que nosotros no podamos hacer. Entonces eso debe quedar claro en nuestras vidas, que el cristiano no tiene ningún argumento para defenderse, ninguna excusa en la cual pueda decir que no puede vencer el pecado en su vida. Quiero comenzar leyendo el libro de Juan. Vaya conmigo al libro de Juan en el capítulo 8, versículo 31, en donde Juan nos da respuesta de esto que estoy diciendo, de que el cristiano no tiene excusa. ¿Y por qué no tiene excusa? Porque Juan nos dice en el capítulo 8 que hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Todo cristiano ya no es esclavo del pecado. Antes el pecado reinaba en nuestras vidas, dominaba nuestras vidas. El pecado mandaba, el pecado decía lo que se tenía que hacer. Éramos esclavos nosotros de nuestro propio pecado. Pero una vez que Cristo viene a nuestras vidas, somos librados. Dios hace la santificación inicial en nuestras vidas, que no es otra cosa que decir que ese poder del pecado que había en nuestras vidas es neutralizado, es quitado en nuestras vidas ese poder. Ahora, muy importante que también, ya lo hemos dicho, cuando digo que ese poder del pecado es quitado de nuestras vidas, no estamos diciendo que ese remanente en nuestras vidas ya no existe en nuestras vidas. Ya lo hemos hablado muchas veces. Ese remanente, esa naturaleza, queda una porción en nuestras vidas que sigue estando ahí, que seguimos luchando, pero que ahora ese pecado que sigue viviendo en nuestras vidas ya no tiene el poder para dominar y hacer su voluntad. Dice Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Obviamente, los judíos estaban pensando que era una esclavitud física, una esclavitud que tal vez en ese momento no lo estaban viviendo. Pero cuando Jesús estaba hablando de ser verdaderamente libres, cuando conocemos la verdad, cuando conocemos ese evangelio que trae esa libertad a las personas cautivas, no está hablando de una esclavitud física. Y Jesús lo contesta en el versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué estaba hablando aquí a estas personas? ¿Qué tipo de libertad estaba hablando? De ser libres de ese poder del pecado que habita en nuestras vidas. Si el Hijo nos liberta, si el Hijo obra en nuestras vidas, si Dios hace que nuestra vida tenga un cambio de naturaleza, que nazcamos de nuevo por el poder del Espíritu Santo, entonces seremos verdaderamente libres. Entonces, una persona que ha sido regenerada tiene la libertad del pecado para poder lidiar con cualquier lucha, con cualquier tentación, con todo lo que tenga que ver con el pecado. Tenemos la fuerza, tenemos la disposición y la inclinación y sobre todo el apoyo del Espíritu Santo para poder vencer con cualquier pecado en nuestras vidas. Por ejemplo, si alguien, un cristiano, antes de nacer de nuevo, lidiaba con la pornografía, ahora está en la posición de poderlo vencer. No estoy hablando de que podrá hacerlo, no estoy hablando y no debemos de tener esa duda en nuestras vidas de que si será posible que un cristiano pueda lidiar con ese tipo de pecado. Jesús lo dijo. Si Él nos hace libres, entonces verdaderamente, o sea, no hay mentira, no hay engaño, somos librados del poder del pecado. Entonces, eso significa que una persona cristiana que tenía problemas con la pornografía, quiere decir que ya no tiene problemas que todo es felicidad, que ya no va a poder lidiar con este tipo de cuestiones. No necesariamente. En algunos casos habrá cristianos que cuando nacen de nuevo, con la ayuda del Espíritu Santo, pueden lidiar con la pornografía y vencerla. Puede ser que sea una situación fácil de vencer, pero eso no significa que ese pecado no pueda recobrar fuerzas. Por eso el tema de la mortificación, que significa que esos pecados que nosotros hemos vencido, que ahora controlamos, debemos de cuidarlos toda nuestra vida. Ningún cristiano debemos sentirnos confiados o sentir que no podemos caer. Antes bien nos dice las Escrituras que si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Quiere decir que debemos estar atentos siempre, sobre todo con aquellos pecados que lidiamos antes de conocer a Dios, que fueron muy significativos en nuestras vidas y que nos costó mucho trabajo poderlos vencer. Entonces, a veces el pecado como cristianos pone resistencia, sí, pone resistencia. Hay pecados que aún siendo cristianos no son fáciles de vencer, ¿no? A veces tenemos experiencias difíciles que necesitamos oración, necesitamos mucha disciplina en nuestra vida espiritual para poderlos vencer. Pero siempre tenemos la posibilidad de poderlos vencer. No es que no podamos, no es que no esté a nuestro alcance. Ahora hemos sido librados del poder del pecado. Entonces, en algunos casos, vuelvo al ejemplo, habrá personas que puedan mortificar ese pecado, que ya no sea un problema importante en su vida, pero en otros casos ese tipo de pecado puede presentar resistencia. Y aunque a veces la experiencia no sea fácil, está en la posición de poder vencer con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, hoy veremos lo que significa mortificar el pecado, pero comenzaremos diciendo lo que no significa, porque es muy importante que quitemos conceptos equivocados de lo que no es la mortificación del pecado, o de lo que es la mortificación del pecado. Entonces, déjeme decirle tres cosas de lo que la mortificar el pecado no significa. En primer lugar, mortificar el pecado no significa erradicarlo definitivamente del corazón, erradicarlo de nuestra vida. Aunque ya lo hemos tocado en nuestros temas, es muy importante poderlo puntualizar.
Entonces ya hemos hablado que el pecado no se puede erradicar de nuestras vidas o desaparecerlo. Entonces no se trata de que entre más oramos, más nos santificamos, más somos espirituales. Eso significa que vamos desapareciendo el pecado en nuestras vidas. Eso en realidad no sucede porque tenemos esa noción en nuestras vidas de que esa parte que hay en nuestro ser, entre más buscamos a Dios, entonces ese pecado es desechado, es quitado y ya nunca vamos a tener problemas con nuestras vidas. No, ese pecado sigue estando ahí. La única diferencia es que ese pecado ya no tiene dominio ni poder en nuestras vidas. Y por eso mortificar el pecado es una lucha constante de todas nuestras vidas, que tenemos que orar, buscar la presencia del Señor, estarnos congregando, estar en una disciplina total, leyendo las Escrituras, para que siempre tengamos el respaldo del Espíritu Santo, para que este pecado no recobre fuerzas. Entonces, el pecado en realidad no desaparece de nuestras vidas, es controlado por el Espíritu Santo. Entonces, no debemos de pensar que entre más oramos, que entre más somos santos, que entre más espiritual tengamos, entonces no vamos a estar lidiando con el pecado. No, todo lo contrario. Entre más espirituales somos, significa que somos más fuertes y menos el pecado va a recobrar fuerzas en nuestras vidas. Entonces, mortificar el pecado no significa que lo erradicamos, simplemente lo dominamos porque tenemos la fuerza del Espíritu Santo para poderlo hacer. Entonces, ¿qué debemos de esperar en un creyente? Lo que sí debemos esperar es una victoria constante en donde debemos de ver una victoria constante sobre el pecado. Una lucha constante, pero sobre todo una victoria sobre el pecado. Pero no significa que lo erradicamos o que lo destruimos en su totalidad en nuestra vida. Por ejemplo, Pablo conocía que a pesar de sus logros, aún no había alcanzado la perfección en su vida. Dice Filipenses en el capítulo 3, versículo 12, Filipenses 3:12, dice, no que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aunque Pablo sabía que no era perfecto, eso no lo desanimaba. Cuando Pablo escribe esta carta, esto que acabamos de leer, él ya tenía 30 años aproximadamente de cristianos. Y después de 30 años decía, no he logrado la perfección. Eso es algo que prosigo a la meta que tenía Pablo. Y aunque él entendía que la perfección no se logra en esta tierra, porque nadie ha logrado la perfección. Esa es una doctrina que se ha metido en la iglesia y que esporádicamente se ha enseñado de que el cristiano puede lograr la perfección de tal manera en que nunca va a lidiar con el pecado, se vuelve una persona perfecta de tal manera que ya es una persona libre del pecado. Eso no sucede. Pablo, siendo un hombre, un apóstol cercano a Jesucristo, una persona que Dios le dio la autoridad para mostrarnos y enseñarnos las Escrituras, él reconoció que él no había alcanzado la perfección, pero eso no lo desanimó, sino todo lo contrario. Siempre Pablo nos enseñó que su meta era ser como él, como lo acabamos de leer. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Su meta era ser como Él. ¿Cuál debe ser la meta de cada uno de nosotros? Tenemos siempre pensar en que cada día tenemos que ser más como Él. La santificación no se trata solamente de decir que tenemos la victoria sobre el pecado y que dominamos las tentaciones de nuestras vidas. La meta
de la santificación, más que dominar el pecado, es ser como Él. Esa es nuestra meta en nuestra vida. Si oramos, si buscamos de Dios, si asistimos a la iglesia, es porque cada día queremos ser mejor. Pero solamente por ser mejores, no. Porque tenemos una meta. Queremos ser como Él. Y esa era la meta de Pablo. Y aunque Pablo reconocía que esa meta no lo había alcanzado, porque en Romanos capítulo 7, él reconocía esa lucha constante que había en su vida y que decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Reconociendo que el cristiano, aun siendo un cristiano cambiado, transformado, nacido de nuevo, Pablo reconocía en Romanos 7 que seguimos teniendo una lucha con ese pecado todos los días de nuestra vida. Entonces, mortificar el pecado no es quitarlo definitivamente de nuestra vida. Número 2, mortificar el pecado no se trata de disfrazarlo. Con esto estoy diciendo que no debemos fingir algo que no es real en nuestras vidas. No tratar de aparentar algo que no somos. Porque a veces tratamos de aparentar espiritualidad cuando en realidad no hemos cambiado, cuando en realidad no hemos mortificado los pecados que hay en nuestras vidas y solamente fingimos espiritualidad. Podemos fingir con gestos, con palabras, con acciones, algo que no somos. Y eso no es mortificar el pecado. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Para Dios no es suficiente con dejar de hacer en las acciones cosas malas si lo seguimos deseando en el corazón. Ese es un error muy común que cometemos los cristianos. Cantamos victoria, nos sentimos triunfalistas porque hemos vencido con ciertas acciones en nuestras vidas, porque a lo mejor somos personas que antes adulteramos, ahora ya no adulteramos, o como decía al principio, personas que antes lidiamos con la pornografía y ahora ya no tenemos problemas con la pornografía porque ya no estamos viendo cosas que no debemos de ver. Pero si es algo que todavía sigue existiendo ese deseo en nuestras vidas. Porque una cosa es hacerlo y otra cosa es desearlo. Ante los ojos de Dios no hemos avanzado y no hemos progresado. La mortificación del pecado no solamente es mortificar las acciones, sino también significa mortificar los deseos internos que hay en nuestro corazón. ¿No nos enseñó Jesús que si alguien mira a una mujer y tenemos esos ojos libidinosos y la deseamos en nuestro corazón, dice, no adulteramos dentro de nuestro ser? Que aunque en las acciones no lo llevemos a cabo, en la vida práctica no estamos haciendo esos pecados o practicando esos pecados, pero si tenemos la intención, no hemos avanzado en nada. Solamente hemos disfrazado ese pecado. Y a veces resulta que a veces presumimos vencer un pecado cuando solamente a veces lo que hemos hecho es solamente intercambiar un pecado por otro. Bueno, ya no adultero, ya no soy una persona que digo malas palabras, pero sigo teniendo malas intenciones. Por decirlo así, he dejado de adulterar para ser una persona hipócrita, porque en mi corazón, dentro de mi ser, lo sigo deseando. Entonces, no solamente pensemos que debemos de trabajar en las acciones o en los hechos, tenemos que trabajar dentro de nuestro corazón, porque para Dios es muy importante lo que hay dentro del corazón. Dice la Biblia que Él mira lo que hay dentro de nuestro ser. Como hemos dicho en otras predicaciones, para Dios es más importante lo que somos, el ser, lo que realmente hay en nuestras vidas. ¿Es importante en nuestras acciones? Claro que sí, porque es una reacción, es un reflejo de lo que hay dentro de nosotros. Pero siempre lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, es lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, si dejamos de decir malas palabras, si somos personas que ya no gritamos, si somos personas que a lo mejor ya no estamos practicando ciertos pecados, ¿es suficiente en la mortificación del pecado? No. Porque eso es solamente fingir en las acciones que ya no estamos haciendo, cuando en realidad dentro de nuestro corazón sigue habiendo el mismo deseo y la misma intención.
Entonces, mortificar el pecado tiene que ver con destruir no solamente las acciones, sino esos deseos pecaminosos que hay en nuestras vidas, de tal manera que no estemos lidiando ni pecando en nuestra mente. Porque esa es otra cosa, pecamos con nuestra mente. No lo hacemos en los hechos, pero lo maquinamos en nuestras mentes. Entonces tenemos que trabajar dentro de nuestro corazón, primeramente dentro de nuestro ser. Preocuparnos que eso ya no sea algo que domine nuestro corazón, que ya no sea un deseo, y que podamos orar, y que podamos ser sinceros con Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Aún sigo teniendo este deseo, aún sigo teniendo este anhelo de pecar. Por favor, Señor, quítamelo de tal manera que lo odie como tú lo odias. Entonces, tenemos que ser sinceros con Dios, tenemos que reconocer esas debilidades que hay todavía dentro de nuestras vidas y poder orar, poder buscar a Dios para que Dios siga tratando con nuestras vidas y poder vencer aún esos gustos que sigue habiendo dentro de nuestro corazón. También mortificar el pecado no se trata de mejorar nuestro temperamento. Podemos mejorar nuestro carácter con las demás personas. De hablar más, de hablar menos y escuchar más. Ser personas amables, cuidar cómo le hablamos a los demás, de no ser personas que estamos gritando, ser más serviciales, ser más responsables. Podemos trabajar con esas áreas. Inclusive podemos practicar la moralidad. El mundo que no tiene a Cristo, el mundo que no ha nacido de nuevo, el mundo le gusta practicar la moralidad. Y mucha gente cree que por practicar la moralidad piensa que eso es atacar la raíz del problema. Debemos de entender, mis hermanos, que la moralidad no salva a la gente. Porque a veces nos confundimos con eso. Bueno, entonces tratar de ser amables, tratar de ser serviciales, ser personas que no digamos malas majaderías, que tengamos buenos modales, entonces eso no nos ayuda. No. Si no hemos nacido de nuevo, si Dios no transforma nuestra vida, si Dios no cambia nuestra naturaleza, la moralidad no sirve. Podemos ser educados, podemos ser personas que estudiemos, que mejoremos nuestro comportamiento, pero eso no tiene ninguna fuerza, ningún poder para mortificar el pecado. Ahora, no estoy diciendo que tener buenos tratos, buenos modales, ser serviciales, no estoy diciendo que no sirva. Obviamente, cuando nosotros mejoramos nuestro temperamento, de que no somos personas explosivas, o de que no somos personas pasivas, que a veces no nos gusta participar, no nos gusta ayudar, no somos serviciales. Obviamente eso nos ayuda con nuestras relaciones con las personas. Sobre todo las personas que no tienen a Cristo, sus relaciones con la gente, eso les va a ayudar. Pero eso no ataca la raíz del problema. Eso no sirve para mortificar el pecado. ¿Cómo alguien puede mortificar el pecado? Ya lo dijimos al principio. Nadie que no ha nacido de nuevo no tiene el poder para mortificar el pecado. Necesitamos nacer de nuevo para mortificar ese pecado. Entonces, las buenas costumbres, los buenos modales, ser personas estudiadas, preparadas, tener buenos modales, no ayuda a la mortificación del pecado, porque ese no es un concepto espiritual. El concepto espiritual es que nazcamos de nuevo, y cuando nacemos de nuevo, entonces tenemos la fuerza y tenemos el poder, la ayuda del Espíritu Santo para atacar la raíz del problema. La moralidad sin Cristo, sin nacer de nuevo, solamente son métodos humanos que solucionamos parcialmente el problema de la humanidad, pero no estamos atacando la raíz que tiene el hombre. Entonces, mortificar el pecado no es mejorar nuestro carácter. Ayuda, claro que ayuda. Tenemos que hacerlo. Pero eso no es atacar el problema o la raíz de nuestro problema. Ahora veremos lo que sí es mortificar el pecado. Que ese es el tema que nos trae aquí. Que es algo, un concepto corto, pero quiero que quede muy claro
Porque entender lo que sí significa, entonces desecharemos lo que no es en realidad. Tendremos una vida sana, una vida equilibrada, una vida bíblica correcta. Porque a veces venimos arrastrando conceptos como cristianos, aún dentro de las iglesias, conceptos que no son. Entonces, mortificar el pecado, cuando hablamos de mortificar el pecado, estamos hablando de un debilitamiento habitual de los deseos pecaminosos. Entonces, es un debilitamiento habitual, no esporádico, no un flachazo que de repente hoy venzo el pecado y un mes vuelvo al pecado. Eso no es mortificar. Mortificar el pecado tiene que ver con una constancia. Tiene que ver con algo habitual en donde en verdad vemos un cambio en nuestras vidas. Eso es algo que se nota en la vida de un cristiano. Entonces, en el caso del creyente, quiero explicar esto. En el caso del creyente existen áreas débiles con las que sigue batallando. Sí, lo hemos hablado. A veces se manifiesta con una inclinación habitual en ciertos pecados, también entonces es real. Hay cristianos que luchan con ciertos pecados y habrá cristianos que con otros cristianos que luchan con ese pecado no será una debilidad. Si alguien lucha con los hábitos de la pornografía, habrá otros cristianos que no tienen problemas con la pornografía. Habrá otros cristianos que tengan problemas y sea una tentación el volver a tomar el vicio. Pero habrá otros cristianos que inclusive fueron personas que estaban alcoholizadas, que tenían problemas verdaderos con el alcohol. Una vez que han nacido de nuevo, a lo mejor no vuelven a tener problemas. Pero tenemos que reconocer que aún siendo cristianos, hay casos en donde seguimos lidiando. Hay pecados en donde no son fáciles de vencer. Hay pecados que tenemos que ponerles atención en nuestras vidas y que esos pecados a veces siguen moviendo nuestra voluntad y nos quieren volver a las áreas pecaminosas, que volvamos a las prácticas pecaminosas en nuestras vidas. Dice 1 de Pedro en el capítulo 2, versículo 11, amados, 1 de Pedro 2:11, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿A quién le está hablando aquí Pedro? A cristianos que han nacido de nuevo, pero que siguen batallando con los deseos carnales. Estos deseos carnales, dice Pedro, batallan contra nuestras vidas, batalla contra el alma. Quiero volver a repetir, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto significa, como les dije, como ya hemos declarado, el cristiano sigue teniendo una batalla. Algunos batallan con un pecado y otros con otros. Para algunos un pecado puede ser fácil, pero para otros puede ser un área muy difícil. Pero siempre, por muy difícil, por muy complicado que sea, debemos puntualizar que todo verdadero cristiano puede vencerlo y debe de vencerlo. Y aparte, porque no está solo, tiene la ayuda del Espíritu Santo para poder lidiar aún con el pecado más férreo y más difícil que el cristiano se pueda enfrentar. Puede hacerlo siempre que el cristiano tenga disciplina espiritual y sobre todo quiera hacerlo. Porque habrá cristianos que de repente se rehúsen a hacerlo, quieren coquetear con el pecado, quieren extender su gozo con el pecado, no desean mortificarlos, pero no porque no puedan, no porque no tengan la fuerza para hacerlo, sino porque están descuidando su vida espiritual y están coqueteando con algo que no deben de coquetear. Y obviamente están poniendo su vida, están arriesgando su vida espiritual y sobre todo que Dios entre en disciplina
Y no quieres tú, mi hermano, que Dios te discipline, porque los que hemos sido tratados fuertemente en la disciplina de Dios, en verdad es duro y no quieres estar con un trato con Dios. Porque Dios sabe cómo ablandar al cristiano que no quiere entender. Y mis hermanos, y a veces Dios tiene que llegar a extremos para guardar su salvación. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el cristiano a veces nos quita de esta vida porque somos tan necios, tan cabezones, pero es tal el amor de Dios que a veces Dios tiene que traer soluciones drásticas para salvaguardar nuestra vida. Inclusive, la Biblia dice que si no fuera porque Dios acortara los días, los cristianos ni siquiera serían salvos. Volveríamos a coquetear con el pecado. Pero Dios en su misericordia acorta las vidas porque aún los que han sido escogidos, aún los que Dios hacía amados, ni siquiera serían salvos. ¿Por qué? Porque a veces nos debilitamos, no porque no queramos vencer, sino porque a veces nos gusta revolcarnos en el pecado. Y obviamente es porque hay una debilidad espiritual en nuestras vidas. Un verdadero creyente, un verdadero persona que ha nacido de nuevo, siempre su inclinación será no coquetear con el pecado. Pero no significa que no tenga debilidades y que pueda caer en esa tentación. Entonces, ese pecado que todavía el cristiano tiene batallas con ese pecado, entonces ese pecado quiere llevarlo cautivo a la ley del pecado, como dice Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros, hablando Pablo, que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hablando Pablo de una férrea batalla que el cristiano sigue teniendo y que ese pecado siempre está tratando de llevarnos cautivos a la ley del pecado, no a la ley de Dios, sino a desobedecer a Dios. Entonces, mortificar el pecado es debilitar ese deseo pecaminoso para no ser arrastrado a esa ley de pecado o a esos principios que nos alejan de Dios. Repito, mortificar el pecado es debilitar ese deseo, no desaparecerlo porque no desaparece, sino lo debilitamos para no ser arrastrado. De mortificar el pecado es volverlo menos violento en su esfuerzo para provocarnos pecar. Es disminuir su poder para que no nos seduzca o no nos esté molestando. Entonces, ¿qué hacemos cuando mortificamos el pecado? Controlarlo, que ese pecado no nos provoque, con deseos pecaminosos, que no nos lleve a la ley de pecado, a los principios en la cual pecamos contra Dios. Y lo podemos controlar. Esos deseos, esas inclinaciones, que no es nuestro verdadero ser, sino ese remanente que sigue en nuestras vidas, que nos quieren cautivar y nos quieren hacer desobedecer a Dios y nos quieren llevar a nuestras prácticas de antes. Mortificar el pecado es que esa tendencia de ese pecado no la tenga. Entonces, si tú tienes una inclinación, si tú tienes problemas con un pecado, quiere decir que no lo has mortificado. ¿Cómo tú sabes que no lo has mortificado? Porque sigue siendo una gran tentación en tu vida. ¿Cómo sabes que has mortificado ese pecado? Cuando entonces ya no sea una tentación. Entonces, no dejes de orar, no dejes de buscar a Dios, no dejes de buscar la ayuda del Espíritu Santo hasta que ese pecado sea controlado en tu vida. Lo puedes lograr, bíblicamente lo puedes hacer. No tenemos excusa, podemos lidiar con cualquier pecado. No importa el pecado que tú me menciones. No me digas que es un pecado tan grande que está por arriba de tus fuerzas y que es tan demasiado fuerte en tu vida que no lo puedes lograr. No, lo puedes hacer. Posiblemente estás experimentando debilidad en tu vida porque no estás orando, porque no estás buscando la guianza de Dios y entonces sientes que no puedes. ¿Qué debemos hacer?
lo que tenemos que hacer es buscar a Dios en oración, poner nuestras vidas en manos de Dios y sincerarnos con Dios y exponer nuestro pecado, porque es otra cosa que debemos hacer, que ya lo hemos hablado. Si no exponemos nuestro pecado y no nos seamos sinceros con Dios, porque mientras no nos arrepintamos de nuestros pecados, obviamente no hemos empezado a mortificar el pecado. ¿Cómo comenzamos? Primeramente, arrepintiéndote de esos pecados en los cuales tú sabes que estás involucrado. Si no te arrepientes de tus pecados, no has iniciado con el proceso de la mortificación. Entonces, ¿cómo iniciamos con eso? Arrepiéntete, reconócelo, no ocultes tu pecado, no trates de fingir, como ya hablamos hace rato, tratando de aparentar algo que no somos, porque no hay nada en donde a Dios le podamos ocultar un pecado interno en nuestras vidas. Entonces, ¿es posible mortificar el pecado en nuestras vidas? Es posible. Y con esto quiero terminar. Dice Romanos en el capítulo 6, versículo 6. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Si no entendemos esta parte de nuestras vidas, no hemos entendido nada. Dice aquí que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Todo lo que antes éramos, esa tendencia, esa naturaleza a pecar, fue crucificado. No existe un viejo hombre en nuestro ser. Ese viejo hombre fue transformado. No es bíblico decir es que el viejo hombre que todavía existe en nuestras vidas. Cuando hablamos del viejo hombre, estamos hablando de nuestro verdadero ser que ha sido transformado, que ahora su inclinación es hacer las cosas de Dios, no quiere hacer las cosas de Dios, pero hay un remanente que no quiere hacer las cosas de Dios, pero ese remanente no es tu yo. Ese remanente no significa que eres tú, sino es esa parte interna de nuestras vidas que luchan contra nuestra propia alma, para inclinarnos a hacer el mal. Ese remanente es el que tenemos que dominar con el verdadero yo, ese ser que ha sido transformado, que ha sido renovado, que ha sido crucificado, como dice Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado, dice, sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo que hemos estado diciendo en 2 meses. La mortificación del pecado, o lo que nosotros hemos llamado la mortificación inicial. ¿Qué es la mortificación inicial? Lo que dice Romanos 6:6. El pecado, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos al pecado. Ahora, con lo que Cristo hizo en la cruz, de crucificar nuestro viejo hombre para ser nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Ahora esa nueva criatura que somos, ahora ya no somos más esclavos del pecado, ya no servimos al pecado. Ahora el pecado está bajo nuestro dominio y va bajo la guianza del Espíritu Santo dentro de nuestro ser. Escuchen, quiero que entiendan muy bien esto. Por eso dije, este concepto es muy sencillo, pero es muy importante que lo entendamos. Cuando hablamos de que este viejo hombre fue crucificado para que ya no más servimos al pecado, esto significa que incluye nuestro pasado. Esto incluye nuestras heridas, nuestros temores, nuestras depresiones, todo lo que tenga que ver con aquellas cosas que a veces habla el cristiano. De que a veces tenemos que tener sanidad interior. Si hablamos de una sanidad interior, si así lo queremos llamar, nuestra única sanidad interior tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Que ahora todo lo que tenga que ver con el pecado ha sido quebrantado. Ese poder ha sido quebrantado en esta vez, de tal manera que ahora no importa el pasado que hayamos vivido. Si vivimos un pasado horrible, si tuvimos una experiencia traumática en nuestras vidas, posiblemente cristianos
que fueron abusados, que fueron maltratados, personas que fueron violadas, que fueron golpeadas, que fueron heridas. Todo lo que ustedes puedan pensarse que el cristiano, que la persona sufrió en su pasado, Cristo lo hizo en la cruz. Permítame decirles, y con esto quiero terminar, mortificar el pecado significa que Dios lidió con todo este tipo de cosas. Fabián, ¿me estás diciendo que entonces un cristiano que ha nacido de nuevo no tiene problemas con lo que pasó en su pasado? No. Obviamente el cristiano puede recordar lo que pasó, si fue abusado, si fue violado, pero ahora está en la capacidad de poder lidiar con su pasado de tal manera que puede perdonar, de tal manera que puede levantarse, que con los pecados que él llegó a cometer ahora los puede dominar. Pero no regresamos al pasado. No es que nosotros tengamos que hacer una regresión a nuestro pasado y analizar en nuestra infancia lo que pasó, para entonces pueda haber una sanidad interior, lo que llaman sanidad interior. No existe tal concepto en la Biblia. No hay un versículo, no hay un pasaje. No dijo Pablo, regresen a su pasado, recuerden lo que pasó en su infancia para que entonces sean sanados y entonces sean librados de esas experiencias traumáticas y entonces Dios los pueda librar. No hay ningún pasaje, no hay ningún cristiano en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, algún apóstol regresando a los cristianos a su pasado para que tengan sanidad interior. El único pasado en donde el cristiano tiene que regresar para que tenga sanidad interior es regresar a la cruz. Porque solamente la cruz puede librarnos de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestro pasado, de nuestras heridas, de aquellas cosas que seguimos lidiando en nosotros. Una persona que fue abusada y que no podía perdonar, ahora en Cristo puede perdonar porque ahora entiende que ha sido perdonado. Y que ahora está en la capacidad de poderlo hacer. ¿Y por qué lo digo? Porque la Biblia es muy clara en esos conceptos. Nadie que no perdone, nadie que no pueda perdonar lo que pasó en su pasado, no puede ser perdonado por Dios. Ese es un requisito. ¿Y cómo Dios puede exigirle a un cristiano? ¿Cómo Dios puede exigirle a una persona que vivió un tiempo tan difícil en su infancia que no puede hacer? No, si Dios le dice a un cristiano que ha nacido de nuevo, que tiene la obligación de perdonar, es porque puede hacerlo. Está en sus manos. Tiene toda la fuerza, tiene todo el respaldo de Dios para poder perdonar. Y un cristiano que entiende su perdón muy fácilmente, no digo que no puede hacer algo, mejor me retracto. No digo que pueda hacer algo muy fácil, no. Lo que sí quiero decir es que lo puede hacer, está consciente de que lo puede hacer y que ahora lo quiere hacer. Pero no tenemos que regresar al pasado a nadie. Solamente tenemos que ir a la cruz. Entonces, es bueno analizar cómo está tu vida. Analízala. Si sigues tú atado a tu pasado, no tienes ningún deseo de perdonar, vives con odio, vives con rencor. Si eres una persona que constantemente entiendes que estás atrapado en tu pecado, que eres una persona que inclusive vives con tanto odio, que odias con tal rencor, que aún esa persona que tú odias ni siquiera vive todavía, a lo mejor ya está muerta, pero sigues odiando a esta persona, muy probablemente no has nacido de nuevo. Por eso es muy importante entender este tema. Porque si eres una persona que no puedes luchar, sigues con depresión, sigues lidiando con tu pasado, sigues lidiando con el perdón, eres una persona que sigues en depresión, debes checar y analizar si en verdad has nacido de nuevo. No tienes que rezar a tu pasado. No tienes que practicar esa doctrina falsa que es la sanidad interior, porque no hay tal en la Biblia. Lo único que tienes que hacer es ir a la cruz, porque es en la cruz en donde viene tu sanidad interior. ¿Y qué es tu sanidad interior? Cuando Cristo
crucifica tu viejo hombre, tu pasado, y es crucificado en la cruz. Es la única manera de poder solucionar tu problema. Buscar la solución en el pasado es un recurso de los que no tienen a Dios. Lo que hoy se le llama la sanidad interior. Los métodos humanos tienen una solución momentánea, terrenal, pero no atacan la raíz del problema. No atacan. Nosotros hemos hecho un frito, nos hemos hecho un revoltijo, un sincretismo del psicoanálisis. Hemos tomado prácticas de la psicología para hacerlo con el cristianismo. Lo que estamos haciendo es sustituir lo que Cristo hizo en la cruz por métodos humanos. Y los métodos humanos no solucionan la raíz de nuestros problemas. La psicología y todos esos métodos que el mundo usa porque no tiene a Dios, ¿ayudan? Sí ayudan. No estoy diciendo que no haya, sí, tiene su ayuda, pero es una ayuda momentánea y es una ayuda terrenal y que solamente sirve para las cuestiones carnales, para las cuestiones temporales, pero no traen soluciones eternas. Y yo quiero que entendamos que la única solución eterna, la solución es definitiva, solamente se logra cuando vamos a la cruz del Calvario. Ya estamos a punto de terminar con estos temas. Los siguientes temas veremos ahora sí cómo podemos mortificar el pecado, porque no hemos hablado cómo hacerlo. Hemos definido lo que es mortificar, qué es lo que sucede en nuestro ser, qué es lo que Dios hace, como acabo de explicar esta mañana. No necesitamos ninguna regresión, no necesitamos ninguna sanidad interior como se quiere hablar. Lo único que necesitamos es ir a la cruz de Cristo, en donde nuestro viejo hombre ha sido crucificado. Mis hermanos, que Dios me los bendiga, que tengan un bonito fin de semana y si Dios quiere, el próximo domingo a la misma hora aquí estaremos. Que tengan un bonito domingo.